Bentornati a tutti al nostro Bienvenidos a todos a nuestro encuentro internacional de sostenibilidad relacional. Tendrían que estar conectados nuestros amigos de Córdoba. ¿Están? Sí, allí están. Buenos días. Hola María Florencia. Buongiorno. Buenos días. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bene, benissimo, grazie. Bien, muy bien, muchas gracias. Pienso que enseguida les damos la palabra porque esta tarde es muy interesante y hablará de los desafíos en la producción de la comida y las intervenciones son todas de ustedes. Tendremos espacio también para la discusión después de cada intervención. Enseguida les damos la palabra. Muchas gracias, un gran saludo a todos. Entonces, les presento a quien me acompaña, el doctor Gabriel Espósito, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina. No sé si hay algo más, perdón. Le damos la palabra entonces a Gabriel. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, ante todo, muy feliz de poder compartir con todos ustedes el trabajo que llevamos haciendo, no solo yo, sino un gran equipo desde hace 30 años en el sur de la provincia de Córdoba, que está en el centro de Argentina y en el centro de la agricultura argentina. Un poco la propuesta es preguntarnos cómo estamos generando la producción de alimentos en la actualidad y qué desafíos enfrentamos. Por eso vamos a ver que el problema de la producción de alimentos es la demanda de los mismos y que si vemos cómo la producción, la población mundial ha crecido, está creciendo y va a seguir creciendo, vemos que podemos estar pensando que el planeta lo van a habitar cerca de 10.000 millones de habitantes alrededor del año 2100. En alguna medida este crecimiento se está frenando, tenemos teniendo una menor tasa de crecimiento poblacional, pero aún así hay que continuarlo. Además de este crecimiento poblacional, que significa que más personas tienen que comer, esa población la estamos alimentando básicamente con cultivos de grano y carnes. Entre los cultivos de grano, como podemos ver en esta figura, en la cual la población acompaña a ese crecimiento en la producción de granos, básicamente el cultivo de maíz, el cultivo de arroz y el cultivo de trigo son los que están sosteniendo la alimentación mundial. El otro conflicto que crece es que, por suerte, muchas regiones del mundo están creciendo y desarrollándose económicamente, y a medida que ese crecimiento económico de las personas aumenta, se va generando una mayor demanda de calorías, como podemos ver acá, y una mayor demanda de proteínas. Cambian los patrones de alimentación. La gente, cuando tiene más recursos económicos, quiere comer más proteínas que hidratos de carbono, y aumenta además la demanda de producción de proteínas. En ese sentido, vuelve más compleja la provisión de estos alimentos a la población mundial, y esta situación hace de que se tensione la producción de alimentos en las principales tierras agrícolas del mundo. Como podemos ver en este planiferio, esta zona de suelos marrones, denominados Chernusen o molisoles, de acuerdo a la tecnología de taxonomía de suelos, son las tierras más aptas para la agricultura, sobre todo para la agricultura de granos extensiva de que estamos hablando. Y acá se distinguen tres grandes regiones: la estepa euroasiática, que es la que en este momento está en gran conflicto por el conflicto entre Ucrania y Rusia, son proveedores muy importantes de alimento a nivel mundial. Las llanuras pampeanas, el famoso cinturón maicero americano que rodea los grandes lagos entre Canadá y Estados Unidos, y la tercera región de gran importancia es la llanura pampeana. ¿Sí?
perdón, la de los Estados Unidos es la llanura norteamericana. La llanura pampeana, que es la que estamos inmersos nosotros en nuestra región. Cuando se somete estas áreas a una mayor presión de uso, empezamos a generar este tipo de conflictos. Es necesario incorporar nuevas tierras, agrandar la superficie. Argentina ha tenido un impacto muy fuerte en el proceso de desmonte en los últimos 20 años, 30 años. Esto lleva a enormes emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pérdida de hábitats para una enorme cantidad de seres vivos y exponer suelos que probablemente no tengan la misma capacidad productiva que los de la llanura pampeana, porque son suelos generalmente mucho más frágiles. Aquí estamos viendo una imagen de lo que sería la zona chaqueña entre la provincia del Chaco y Santiago del Estero. Esta foto es una imagen satelital del año 1984 y ahora quiero que vean, fíjense la cobertura verde que tiene esta foto en el año 84 y compárenla con la cobertura verde del año 2020. Esto es lo que hemos realizado como sociedad, producto de nuestras interrelaciones, impulsando una mayor producción de alimentos que viene detrás de la presión de la demanda mundial de alimentos. Argentina es un exportador neto de granos, producimos alimento para más de 400 millones de habitantes y somos solo 40. O sea que todo el resto, todo este saldo exportable es lo que generamos hacia afuera y presionamos a nuestro ambiente natural para generarlo. Este tipo de condiciones de sobreuso del suelo llevan a estos procesos erosivos. Muchas veces trabajamos la tierra con laboreo y ese laboreo quema materia orgánica, expone suelo desnudo al impacto de la lluvia y se provocan procesos de encostramiento superficial, erosión hídrica, erosión eólica, desertificación, formación de médanos, etc. Frente a estos escenarios muy populares en nuestra región en la década del 80 y 90, surgió una alternativa tecnológica conocida como siembra directa, que es no laborear el suelo y sembrar debajo de la cubierta de los rastrojos del cultivo anterior. En términos de lo que hablábamos antes, muy benéfico, porque el impacto erosivo de una gota de lluvia cayendo con la fuerza de la gravedad, como escuchábamos hace un rato, con mucha energía, provocaba la ruptura de ese suelo. En este caso, esa gota está pegando sobre el rastrojo. Ahora bien, ¿qué amenazas tiene este problema? ¿Esta nueva tecnología qué problema generó? Bueno, para poder hacer esto hay que empezar a usar fitosanitarios, hay que usar herbicidas, hay que controlar las malezas con más química, tenemos que usar fertilizantes en mayor medida porque no los estaría aportando en la misma proporción el suelo y vamos generando un proceso de contaminación química que muchos han escuchado. En este sentido, Argentina se destaca entre muchos otros países porque por nuestra bondad productiva y nuestra característica de producción, probablemente seamos el país que tiene una menor huella de carbono en la producción del cultivo de maíz, como se puede ver en varios trabajos, este último publicado el año pasado, entre varios investigadores de aquí de Córdoba, y se pudo cuantificar la huella de carbono en todos los departamentos de la provincia y se aprecia que, entre otras causas, el uso de fertilizantes químicos sería el principal motor. ¿Volvimos a cortar la luz? No, se apagó. Perfecto. El principal motor del impacto de gases de efecto invernadero, sobre todo por la emisión de óxido nitroso, proveniente de la fertilización sobre todo con urea. Frente a estos escenarios, una tecnología más reciente es el desarrollo de lo que se conoce como la agricultura de precisión. ¿Qué es la agricultura de precisión? Bueno, es utilizar información de fácil acceso para tratar de eficientizar lo que hacemos en el espacio físico. O sea, es conocido que los suelos no son homogéneos, aplicar una práctica uniforme generaría excesos y defectos en diferentes espacios, dado que contamos con la tecnología de poder mapearlos, la propuesta es hagamos lo que corresponde en cada sitio
Y ahí podemos hacer un montón de cosas. Una cosa que se está trabajando y está avanzando mucho es la aplicación de fitosanitarios dirigida. Pensemos que una aplicación con una pulverizadora en cobertura total pone un herbicida sobre las malezas, sobre el cultivo y sobre el suelo. Ahí hacemos que ponemos un montón de producto, hay un gasto económico muy considerable y hoy en día contamos con tecnologías para hacer esto. Para ir y colocar con un dron aeroaplicador una pequeña cantidad de químicos sobre la maleza solamente. Hemos publicado este año en el Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión que de esta manera podemos reducir en más de un 50% la cantidad de producto, el gasto y el impacto ambiental de la práctica. Por lo tanto, es una teoría de, como dicen hoy en día, win-win o ganan todos, ¿no? Gana el productor, gana el ambiente y gana el consumidor de los alimentos. Otras prácticas que está la Argentina también llevando adelante y desarrollando es la robotización de las prácticas agrícolas. Una de estas estamos viendo aquí, que es esta que está acá a la derecha mía, es robots que se alimentan de energía solar y recorren permanentemente el campo en busca de las malezas y las controlan mecánicamente. Tienen 2 cuchillas, con lo que permite eliminar la maleza. Ahí no hay aplicación química y tampoco hay un gasto energético porque lo hace la misma energía solar. Hay desarrollos también, en este sentido Europa tiene muchos desarrollos en cuanto a la robotización de controles vía láser o incluso fuego, fuego muy controlado sobre las mismas malezas. También hay uso de energía eléctrica para el control de estas malezas mediante la robotización. Bien, el conocimiento, el arte y la ciencia generada en las universidades nos permitió también desarrollar modelos agronómicos que, contemplando esta variabilidad natural ambiental, ajustemos la tecnología a los sitios específicos. Entonces hemos desarrollado modelos de diagnóstico de densidad de siembra variable, de modo tal de aumentar la producción, porque ponemos la densidad óptima en cada ambiente, y poner la cantidad de fertilizantes necesarios para cada ambiente, y eso permite reducir la carga total de estos fertilizantes. Si bien todo esto son avances de la agricultura, cuando tuvimos la oportunidad de conducir desde hace 30 años en el campo experimental de la Universidad Nacional de Río Cuarto un proyecto de investigación para evaluar los efectos de la agricultura y la ganadería y su rotación, el doctor Marco Bongiovanni, que trabaja conmigo, mostró que la única manera de sostener carbono dentro del suelo, que es uno de los principales sumideros de carbono del planeta, es mediante la presencia de pasturas en el campo. La agricultura por sí sola no logra fijar la suficiente cantidad de carbono. Entonces, la llanura pampeana, originada por monte abierto o pasturas naturales, debemos reconvertirla nuevamente hacia sistemas pastoriles, en rotación con sistemas agrícolas. ¿Por qué? Porque estos sistemas pastoriles, como estamos viendo acá, renuevan la fertilidad del suelo, al menos en algunos nutrientes, caso el nitrógeno, que como mencioné antes, era uno de los principales emisores de óxido nitroso en la atmósfera si lo colocamos como un fertilizante. Entonces, en lugar de ponerlo como un fertilizante, utilicemos lo que se muestra acá y que Alejandra tiene mucha experiencia en el tema, ¿qué hacemos con las excretas de los animales? Que pueden ser un problema que contamina o un hermoso recurso para la agricultura. ¿Por qué? Fíjense la cantidad de nutrientes que están en las excretas de los propios animales. Ahora, si estas excretas tienen que ser manejadas y conducidas. Si hacemos un pastoreo de una pastura y tenemos una sola aguada para que los animales vayan 2 o 3 veces por día a tomar agua, y esa aguada está en una punta de un potrero, fíjense lo que pasa con la disposición del fósforo como nutriente del suelo. Se empieza a acumular alrededor de la aguada. Entonces, alrededor de la aguada tenemos casi una cantidad tóxica para los cultivos de fósforo y un empobrecimiento del fósforo que está en la punta del lote. Esto es una traslación. Fósforo del suelo va a la planta, va al animal, el animal lo acarrea hasta el lado de la aguada y ahí lo suelta.
Un cambio tecnológico es tener el agua en todas las parcelas. Y este trabajo que propuso Martín Díaz Orita de la Universidad de La Pampa muestra que el agua en las parcelas mantiene niveles aceptables de este nutriente. Entonces empieza a convenir y a utilizarse esta circularidad en la provisión de alimentos. Forrajes que no podemos consumir nosotros son consumidos por rumiantes que tienen la capacidad de degradar la celulosa, que genera para nosotros una hermosa fuente de carne y de proteínas que son las más difíciles de producir, y a su vez generan fertilizantes para la agricultura que va a venir en rotación con este sistema y que va a proveer la energía o las calorías como hidratos de carbono. Y esta circularidad se puede generar en distintos sistemas integrados, integrando agricultura con ganadería, con forestación, con monte nativo, con monte natural, hacer pastoreo dentro del monte nativo, hacer ambientes regenerados, lo que se llama la ganadería regenerativa del sistema. Frente a esto, hay que agregar también que si tenemos una agricultura uniforme, como la estamos viendo acá, lo que vamos a enfrentarnos y nos estamos enfrentando es a una masiva pérdida de biodiversidad. Porque ahí hay un solo código genético. Entonces, si nosotros estamos con este proceso, el proceso se vuelve ambientalmente alarmante. Frente a esta alternativa, podemos proponer esta. Es hacer exactamente lo mismo, no es perder producción. ¿Por qué? Porque en el ambiente anterior hay un montón de sitios donde la productividad por naturaleza es baja. Y si uno hace márgenes económicos de esos sitios, probablemente la agricultura no sea rentable. Entonces, ¿qué sentido tiene transformarlos en agrícolas o intentar hacer agrícolas sitios que no son rentables? En esos sitios, ¿qué habría que hacer? Dejar regenerar el monte natural, regenerar el ambiente natural. Fíjense cómo cambia la biodiversidad. Entonces, esto se lo conoce como espacios multifuncionales dentro de la agricultura, y hay asociaciones de productores y empresas privadas que están impulsando el desarrollo de estos espacios multifuncionales. Entonces entra en discusión cómo nos integramos como sociedad en el espacio. Y para eso hay que empezar a discutir cómo tendrían que ser nuestras estrategias de desarrollo sostenible hacia el futuro. Entonces, no podemos disminuir la producción. Es más, probablemente tengamos que aumentar la producción de alimentos hacia adelante. El tema es cómo lo vamos a hacer. Mediante el laboreo generamos un impacto ambiental negativo porque producimos mucha pérdida de materia orgánica. Con una estrategia de siembra directa o labranza mínima que sostenga grandes niveles de rastrojo en superficie, no tenemos ese inconveniente, pero tenemos que reemplazar toda la química que se está usando en el suelo por otras estrategias que ya se están desarrollando. Tenemos que profundizar nuestro conocimiento de lo que es la agricultura variable, de la robotización, de las estrategias de aplicación variable. Tenemos que retornar a los sistemas mixtos de producción. Yo recuerdo cuando era estudiante, hace más de 30 años, aprendimos de una asociación de productores de lo que eran los sistemas agrícolas ganaderos y cómo esa estrategia circular era exitosa. Abandonamos en la región pampeana esa estrategia, la tenemos que recuperar. Es la única manera de fijar carbono en el suelo, probablemente junto con el mar, los principales sumideros de carbono que tiene el planeta. Es la única forma de sostener la fertilidad química, física y biológica de los suelos. Y tenemos que ir al uso múltiple del espacio. Ahora bien, ¿cómo hacemos para discutir entre todos los actores de la sociedad cómo nos integramos a ese espacio? Para eso lo que hay que desarrollar es todas las estrategias de ordenamiento territorial. Y aquí puse la definición de ordenamiento territorial de la provincia de Mendoza, en la cual, fíjense que dice que hay que lograr un consenso social en el cual entre todos nos imaginamos cómo debería ser el espacio en el futuro y articulamos todas las fuerzas de esa sociedad para producir los alimentos en el mejor lugar,
mantener las reservas de biodiversidad que sean necesarias, cómo vamos a cuidar el agua, dónde vamos a poner las casas, dónde va a estar el comercio, dónde vamos a poner las industrias, cómo tienen que funcionar y cómo se tiene que construir todo esto, y entramos directamente en lo que este Congreso nos convoca, que es cómo construimos la sostenibilidad relacional. Y es la única forma en la que, actuando todos juntos como sociedad, logramos incluirnos a todos y generar un espacio donde la vida tenga más opciones. Gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Grazie infinite, doctor Espósito. También dejamos abierto este espacio para preguntas. Pueden hacer a través del chat, también personalmente micrófono. No sé, Lucas, cómo vamos a hacer con esto, pero vamos a intentar hacer un diálogo planetario. Intanto, muchas gracias. Thank you very much. Grazie infinite al doctor Espósito. Gracias al doctor Espósito por esta exposición magistral. Yo tomé muchos apuntes de algunos puntos muy estimulantes y tendría algunas preguntas, pero me parece más correcto dejar el espacio a los otros participantes que pueden estar en Córdoba. Aquí tenemos algunos micrófonos y eventualmente para los participantes vía Zoom. Entonces dejamos intervención a otros, por favor. Bien, gracias por tu exposición. Pillé la mitad, voy a ser sincero, pero quería formularte una pregunta a partir de un conflicto que hemos vivido en Entre Ríos, que es la provincia donde estoy, donde hubo una acción legal del gremio de docentes de escuelas de Entre Ríos, ACMER, que llegó, diríamos, a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Entre Ríos de crear perímetros de protección en torno a las escuelas para evitar la fumigación de las escuelas, que era un conflicto muy serio, ponía en riesgo la vida de los niños, de los maestros, etc. La reacción de los productores fue violenta, vamos a decirlo así. Ocuparon con sus camionetas 4x4 toda la plaza, digamos, donde está la Casa de Gobierno, en protesta por esta decisión del Superior Tribunal de Justicia. Entonces mi pregunta es, ¿cómo visualizás caminos para encontrar esos consensos de ordenamiento territorial que hablabas? Gracias. Bueno, justamente el conflicto surge porque no hay ordenamiento territorial. Por ejemplo, una práctica para evitar eso que dijiste, además de todo lo que dije yo de reducción, no uso, buen uso de todos esos productos, es justamente las borduras y las cortinas de protección o como se dice, las zonas buffer, para que amortigüen alguna posible o potencial deriva. El tema es que lo mismo se tiene que hacer en las ciudades y en los pueblos. Ahora, yo les pregunto a todos ustedes, sobre todo los habitantes de Argentina, si yo agarro un pueblo que tiene un ejido urbano determinado y le hago todo un buffer de protección, y a los 5 años alguien lotea por fuera de ese buffer y me construye un country o un barrio privado, ¿qué pasó con el buffer? No sirve más. Por eso, ¿cómo hacemos esto? Esto lo tenemos que consensuar entre todos. ¿Cómo vamos a ocupar el lugar? Entonces, si nosotros decidimos que tenemos que hacer una barrera buffer, después nos pongamos otra escuela de afuera del buffer, ¿sí? Y sabemos todos que hay muchos intereses económicos inmobiliarios atravesando todo este problema. La única solución es consensuar un ordenamiento territorial. Y una vez que está definido ese programa, tiene que ser inviolable.
mirar ahí. No soy una experta en estos temas. Vivo en el norte de la provincia de Salta, y este año tuve la posibilidad de conocer un territorio que se llama Santa Victoria Este, donde el conflicto de las tierras entre las comunidades Huichí y otras que están en este lugar. Esto hace parte del Gran Chaco sudamericano, y un gran problema es el tema, obviamente, del agua, el costo que tiene para las poblaciones del lugar. Allí, en un proceso de casi 40 años, se logró ese diálogo, se podría decir, pacífico entre comunidades originarias y las comunidades criollas. Pero ese territorio, ese lugar, cada vez está más desertificado, porque realmente la provincia de Salta, tengo entendido, es una de las que más ha ido degradando y expoliando ese bosque nativo. Entonces me pregunto, con el tema del agua, con el tema de cuando se logran consensos en estos lugares, cómo realmente sostenerlo y cómo hacer posible de que estas comunidades que han logrado pactar, convivir juntas, sobrevivir, puedan, digamos, realmente asegurar un futuro para las nuevas generaciones, tanto de criollos como de originarios, en un lugar donde pueda ser posible esta vida, ¿no? Escuchando esto que vos decís, la importancia de estos ordenamientos territoriales consensuados. Ahí podría decirse que tal vez en esta experiencia se logró ese acuerdo, pero obviamente faltan las políticas públicas que permitan esa convivencia y esto que vos decís, que una vez que se logró, pueda ser, que sea inviolable y que pueda realmente permitir esa sustentabilidad de la región, ¿no? Porque cada vez creo que es un gran problema lo que se vive en toda esa región del Gran Chaco sudamericano. Bueno, no sé si podés decir algo al respecto, me parece muy interesante lo que estás proponiendo, ¿no? Bueno, está un poquito en sintonía con la propuesta anterior. Lo que hay que considerar que la sociedad argentina también está conformada por comunidades aborígenes, de pueblos originarios, o sea que ese ordenamiento territorial tiene que ser con ellos, no sin ellos. Y después, la clave es que el poder político es el que tiene que ordenar las leyes que regulan estas cuestiones y no vincularse a intereses económicos de seguir desmontando el monte chaqueño. Yo me olvidé de decirlo, pero entre las conclusiones que puse, considero que es inadmisible la incorporación de nuevas tierras a la agricultura. Y esto es un consenso que tenemos entre muchos investigadores en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tenemos que sostener la producción de alimentos con la tierra que tenemos en la actualidad. No estamos para nada de acuerdo con ninguna incorporación de nuevas tierras a la agricultura. Pero eso lo tenemos que acordar entre todos. Y eso le daría a estas comunidades que los montes que actualmente están, tengo la oportunidad de recorrer los montes nativos porque me gusta mucho la naturaleza, todavía tienen una superficie mínima para poder albergarlos. Bien. Simplemente un pequeño aporte, ¿no? Relacionado con lo que hablamos ayer, de las comunidades originarias y de los conocimientos ancestrales. Pensando que tanto las economías regionales de nuestro país, por ejemplo, en la zona de Cuyo, en la zona del norte, también aquí en la provincia de Córdoba, en la zona del norte de Córdoba,
los alimentos de proximidad, ¿no? Lo que nosotros consumimos diariamente, ¿no? Aquellos que vienen de los cinturones verdes, por ejemplo, las hortalizas, los huevos, los cabritos, los lechones y todo lo que generalmente tenemos en nuestra mesa siempre, todos los días, están producidos por personas que por lo general son pequeños productores, son campesinos. En el caso de la actividad hortícola en nuestro país, el 80% de la mano de obra es de origen boliviano. Allí, en esos nichos de producción, hay mucho conocimiento ancestral, mucho conocimiento campesino, mucho conocimiento tradicional heredado de las generaciones que les precedieron. Y yo creo que es importante, ¿no?, relacionar eso con lo que estamos hablando, ¿no? En esos espacios que vos decías de producción, donde tenemos que retomar la arquitectura natural, respetando y apostando a la biodiversidad. Yo creo que empoderar a ese conocimiento nuevamente que está invisibilizado, que está latente, hay que sacarlo a flote y hay que empoderarlo y que podamos utilizar ese conocimiento para lograr esos espacios productivos que sean biodiversos y que sean más acordes con lo que estamos hablando, ¿no?, con el cuidado del ambiente y con prácticas más amigables. Simplemente eso era un pequeño aporte porque me parece que es muy enriquecedor, ¿no? Trabajar, yo por ejemplo trabajo con la comunidad boliviana y tiene un bagaje de conocimiento que está ahí y hay que retomarlo para cuidar los espacios. Eso nada más. Yo traigo dos preguntitas de la sala de Zoom. Una de Enrique, de San Martín de los Andes, de la Patagonia, Argentina. Dice, ¿es cierto que en la Argentina no está prohibido el uso del glifosato como así determinó la justicia de Estados Unidos? Si es así, ¿por qué continúa su uso? No es mi especialidad en el tema. No tenía noticias que en los Estados Unidos se haya prohibido el uso de glifosato. Bien. A ver un poquito. Tenía otra pregunta acá. Un momentito. Y otra pregunta de Marina, de Buenos Aires, dice, ¿cómo generamos desde la ciudadanía este espacio de diálogo para el ordenamiento territorial, siendo que los intereses económicos nos superan en la mayoría de los casos? Bueno, creo que este espacio es uno de ellos y me parece que hay que potenciarlo. Argentina tiene la suerte de contar con varios centros de investigación, hay muchas universidades, está el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, repartido en todo el país, y creo que son centros vitales para la concientización de estos problemas. Y también hay que abandonar la dicotomía que el productor agropecuario es un asesino y es mi enemigo. Sobre todo la persona que vive en la ciudad. La persona que vive en la ciudad en un ambiente absolutamente artificial, le tienen que llevar el alimento, no se lo puede proveer a sí misma. Entonces hay que buscar el punto de encuentro, el consenso. El productor agropecuario es vecino, es argentino y es vecino de todos nosotros. Entonces, es cierto que hay un interés económico, como en cualquier otra actividad que hay un interés económico. Y es cierto que toda actividad humana genera un impacto ambiental negativo que debemos evitar, remediar o mitigar. Entonces me parece que por ahí hay que tratar de, en primer lugar, quien no conoce el medio rural, yo lo invito a que vaya a conocerlo. Que camine, que recorre, que vaya a un campo, que golpee las puertas de una tranquera, que hable con la gente, que hable con los empleados que trabajan ahí y probablemente tenga una imagen algo diferente a la que se está construyendo. Y a partir de ahí creo que va a ser más factible el diálogo.
Bueno, acá tengo una última pregunta del Zoom. Yo no sé si después desde Roma van a haber preguntas, que sería interesante, Luca, que estás por ahí. En Argentina y países limítrofes viene creciendo mucho la agroecología, que puede analogarse al manejo multifuncional, pero también es un estilo de vida y redunda en la sostenibilidad social, además de la económica. Pero en general esto se hace en pequeñas escalas. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, un poco lo que yo mostré es cómo podemos hacer a gran escala. ¿Por qué? Porque Argentina siembra 30 millones de hectáreas. Italia entra algunas veces, creo que adentro. Entonces, ¿podemos hacer agricultura orgánica? Sí, se puede hacer. De hecho, se hace agricultura orgánica. ¿Podemos llevar la agricultura orgánica a las 30 millones de hectáreas? Sería muy difícil. Y además tendríamos una caída de la producción grande, porque eso ya está evaluado. ¿Cómo podemos hacer entonces para sostener la producción, mitigando al máximo el impacto ambiental? Y creo que son un poco las ideas que yo estuve colocando. En alguna medida, algunas ideas de la agroecología son las mismas ideas de la agronomía. Entonces, creo que, de nuevo, es un diálogo que también hay que profundizar, al menos en el área nuestra, en la ciencia nuestra. Le damos entonces las gracias a Gabriel. No sé si desde allí, desde la sala de Castel Gandolfo, quieren hacer alguna pregunta, alguna resonancia. Luca. Chiediamo al pubblico se ci sono domande. Vale, entonces vamos a ver si aquí hay preguntas. Efectivamente, yo tenía algunas reflexiones al respecto. Gracias de verdad a Gabriel Espósito, antes que nada, porque he visto que has utilizado los satélites, has utilizado el satélite europeo Copernicus para tus diapositivas. Entonces, gracias por haber utilizado este satélite europeo. Ha sido muy interesante la presentación en general. Ha sido muy interesante ver el empleo del láser para el sector. Yo he estudiado muchos los láseres, pero no había visto nunca un robot que con el láser va a destruir algunos tipos de hierbas. Seguramente habría muchas observaciones, había muchas reflexiones. Esta relación entre animal y vegetal me parece una relación muy interesante. Y seguramente esto genera esta relación una circularidad. Y es un ejemplo de relacionalidad que favorece la sostenibilidad. Entonces, es un ejemplo muy concreto de esta sostenibilidad relacional de la que estamos hablando en estos días. Seguramente un tema muy candente que no se ha tocado, por ejemplo, se ha tocado el tema de las manifestaciones, de las protestas y también de los agricultores, de la población. Y este tema también es muy candente en Europa, pero yo, no pude salir de Bruselas y tuve que quedarme en el despacho por las manifestaciones de los agricultores justo ahí. Y entonces, de verdad, cerca del Parlamento Europeo tuvimos unos problemas muy significativos. Pero algo que me parece muy interesante... voy a hacer dos preguntas. Voy a hacer dos preguntas. Antes que nada, la producción de proteínas por parte de vegetales puede ser también una respuesta ante la necesidad de proteínas. Y la segunda pregunta es, en Europa, los organismos genéticamente modificados no se pueden utilizar, mientras que creo que en Argentina y en los Estados Unidos sí que se pueden utilizar. ¿Es así? Y ¿podrían formar parte de la solución? ¿Usted qué piensa? ¿Es algo que se puede justificar o no el miedo que se tiene, por ejemplo? Entonces, estas son mis preguntas. Gracias. Bien, en primer lugar, la producción de proteínas de origen vegetal, Argentina ha sido líder porque justamente eso se llama el cultivo de soja. La soja tiene como principal destino la generación de proteínas. Se lo conoce como cultivo oleaginoso porque también tiene aceite
y sacamos aceite de soja, pero por la cantidad de soja que hay. Lo que más tiene la soja es proteína. Para que más o menos todo el mundo interprete, casi todos los alimentos para perros, gatos y mascotas es un granito, un pellet, hecho en base a harina de soja y maíz. Y después le ponen saborizante, carne, verdura, pescado. Pero lo que comen los animales es grano de maíz y grano de soja. Igual que los animales de engorde, como los cerdos, las vacas, las gallinas. Entonces creo que hay, y hay más opciones. La soja es una, pero hay varias opciones vegetales para hacer proteínas vegetales y no proteínas animales. El conflicto de eso es que seguimos en el marco de la agricultura pura, que como ya mostré, estoy bastante convencido de que no es sostenible procesos de agricultura pura, siempre tienen que estar en rotación con ganadería. Y por otro lado, los organismos genéticamente modificados, personalmente considero de que no representan una amenaza para la humanidad y la alimentación humana, pero tienen pocos años. Estamos hablando de alimentos que han sido puestos en el mercado hace 15, 20 años. Y todavía no se conocen si hay efectos secundarios o efectos a largo plazo en la alimentación humana. Pero, por otro lado, considero que han sido importantes para poder dar soluciones. Por ejemplo, si no tuviéramos algunos organismos genéticamente modificados, la carga de insecticidas en los cultivos tendría que ser muy superior, si queremos seguir produciendo, ¿sí? Entonces, bueno, es una complejidad que hay que ir ajustando, muy compleja, muy difícil, donde a un ajuste en un lado genera un desequilibrio en otro, y por eso que tenemos que tener un consenso social a la hora de cómo vamos a producir los alimentos de aquí en adelante. No sé si te pude responder. Maravillosamente per me. Sí, por supuesto, has contestado perfectamente a mis preguntas y de verdad, gracias por tu aportación. Y ahora me gustaría cederle el uso de la palabra a Mariflor. Sí, bueno, agradecemos entonces a Gabriel por este hermoso momento y sin desconectarnos, digamos, queremos hacer ahora, dar el espacio también al tema de sostenibilidad energética, para el cual invito a venir aquí a la doctora Aurora nos acompañan entonces en este momento el profesor Miguel Delgado de la Universidad Católica Boliviana. ¿Lo dije bien así? Y la doctora Aurora Franca Sousa, que es de la Universidad, es de San Pablo, ¿sí? Docente nuestra del Instituto Universitario Sofía para América Latina y el Caribe, y también de la Fundación Herminio Ometo. Y bien, entonces, acá tenemos también la riqueza cultural, ¿verdad? Porque va a ser alguien desde Bolivia y alguien también desde Brasil que hacen esta exposición. Se lo quiero avisar también a los traductores, ¿sí? Porque esta exposición va a estar en primer lugar en español y después en portugués, ¿sí? Nosotros estamos muy entrenados, ¿verdad? Con Aurora hablamos cada una en su idioma y nos entendemos muy bien, pero bueno, los efectos de las traducciones es importante tenerlo en cuenta. Entonces los dejo con el profesor Miguel Delgado. Muy buenos días a todos los presentes acá en Córdoba, a quienes nos siguen también a distancia, y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en el hemisferio norte. Bueno, hoy día queremos dar continuidad a los temas técnicos, esta vez desde la mirada de la energía.
en este esfuerzo por entender la participación de lo humano, ¿ya?, en estos temas técnicos y qué rasgos, qué características debiera tener para que estos procesos, en este caso de la energía, estén enmarcados en unos principios de justicia, no solamente ambiental, sino también social. Estos rasgos que nosotros hallamos importantes desde lo ambiental y lo físico en temas técnicos presentará fundamentalmente mi colega Aurora, pero yo haré una introducción para recordar algunos temas que seguramente los conocemos, pero que valen la pena tener presentes para entender el fenómeno de la energía y lo que estamos planteando como vías de transición energética. Bien, entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es recordar la importancia que tiene para la sociedad contemporánea la energía. Es impensable una sociedad actual, tal cual como la conocemos, con las facilidades, las comodidades, los servicios que gozamos, sin la participación de la energía. El tema de la energía siempre está presente en la vida de lo humano desde las etapas más primigenias, más tempranas de su evolución. Traigo acá un par de gráficas que quisiera que prestemos atención. El de la izquierda es una gráfica ya antigua, de los años 70, probablemente se puede actualizar en cuanto a cifras, pero conceptualmente aún se mantiene en la sociedad actual. Entonces, si prestamos atención al eje de las abscisas de las X, lo que tenemos es fracciones de energía, ¿ya?, en diferentes unidades. No importa eso mucho. Tal vez tomamos atención en la parte media que dice calorías, kilocalorías por día. En la parte vertical, acá tenemos diferentes etapas de evolución de lo humano, según la categoría que han clasificado los autores, el autor Cook, ¿ya?, en la que podemos observar que en las primeras etapas el hombre consumía alrededor de 2.000 kilocalorías por día. Eso era lo que él requería para, digamos, mantener el cuerpo vivo, lo que decimos un consumo energético endosomático. Sin embargo, a medida que va evolucionando en sociedad su complejidad, sus requerimientos de energía van creciendo, ¿no?, cada vez más. Y da ya la impresión, arribamos a momentos en que el otro consumo que llamamos exosomático, ¿ya?, que ya no es tan solo para mantener el cuerpo biológicamente vivo, ha crecido, se ha incrementado mucho más. Entonces tenemos en la parte superior, por acá, los requerimientos de la energía en algunos otros sectores. Veamos el tema de la alimentación, el tema de vivienda, industria y agricultura y transporte. En realidad lo que ha crecido es el incremento en otros sectores. Si vemos desde otro punto de vista, ya desde vinculando al crecimiento económico, lo que encontramos es esta gráfica que podemos ver acá a la derecha, en la que encontramos que algunos países, voy a utilizar la palabra ricos, muy desarrollados, que tienen un alto ingreso per cápita, también son los que más consumen energía. Entonces parece haber claramente la correlación entre el crecimiento, el consumo de energía y los ingresos per cápita. Traigo acá un recuerdo, entonces, una frase, una propuesta que realiza un economista muy conocido en el continente, es chileno él, Manfred Max Neff, que además de ser economista es también un filósofo, ¿no?, que nos plantea el cuestionamiento de diversos aspectos de la economía, pero vinculado al desarrollo. Y él lo que propone es, ¿por qué no consideramos la evolución humana utilizando un indicador? Le llamó ECOSOM, Ecological Person, ¿ya? Y es entonces, él propone medir el consumo de la energía de una persona, satisfaciendo por supuesto sus necesidades
humanas básicas sin marginar a nadie, ¿no? Imaginémonos entonces medir ya no tanto la evolución humana o el estado de desarrollo o crecimiento económico con algún indicador económico per cápita, sino a ver por su expresión en economía, en el consumo de recursos de energía. Y el consumo de la energía es algo que crece. Lo que tenemos en el gráfico de la izquierda es simplemente los datos a nivel global. No importa si los números son un poco más, un poco menos, esto claramente muestra una tendencia al crecimiento. ¿Quién sabe hasta dónde? Da la impresión que esto es hasta el infinito. Bien, me parece. Y bueno, y la gráfica de la derecha entonces es para recordar la emisión de los gases de efecto invernadero, el problema global que tenemos actualmente, descomponiendo en diferentes sectores. Y fíjense el color azul, el de la energía, es uno de los que más aporta. Y sí, efectivamente es uno de los que más aporta la energía porque el consumo, la producción de energía está fundamentalmente basado en el uso de combustibles fósiles, ¿no? Una de las razones por las cuales se utiliza los fósiles es porque por la cantidad de energía que pueden proponernos, porque puede proveernos, ¿no? Realmente es muy alto. Entonces, esa es una de las razones. Hay varias, no es la única. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Estamos en una situación en la que la sociedad demanda energía y parecería que va a seguir demandando y parecería que va a seguir emitiendo dióxido de carbono. Son varios ya los estudios que se han realizado sobre el tema de los cambios climáticos que produce el efecto invernadero. En diversas maneras se han expresado. Este es un tema que está sobre la mesa. Las instituciones, los investigadores de diversas maneras van aportando. Entonces, esta es una de ellas, referidos a... Esto es del IPCC, de Naciones Unidas, sobre los impactos en diversas maneras, en diferentes sectores que puede producir el efecto invernadero. Vamos a otra gráfica y en qué ecosistemas o en qué maneras puede impactar de mayor manera. El color más oscuro nos indica que son los mayores impactos, los impactos altos, y podemos observar entonces que se producen en diferentes maneras. Bien, y para continuar, recordar entonces, ahora ya entrando un poquito más en materia, cuáles son las tecnologías de producción que mayor CO2 producen, mayor cantidad de CO2 que estamos liberando a la atmósfera. Entonces, en esta gráfica que observamos es la producción, el aporte de CO2 que realizan diferentes tecnologías, desde algunas de ellas que son muy altas emisoras, esto por acá, que está más que todo ligado al carbono. El carbono para producir en energía es todavía muy alto a nivel mundial. Y los que tenemos hacia la derecha, que son esas cifras mucho más bajas, corresponden a lo que conocemos como las energías renovables. En este caso, el viento, paneles fotovoltaicos, la producción de CO2 por estas energías renovables. La diferencia es bastante grande, ¿no? Tanto que hay que utilizar ya algunas cifras. Entonces, estamos frente a unas tecnologías que pueden ser una interesante alternativa en la reducción de la emisión. Y aquí tenemos también otro gráfico que nos permite reconocer en forma cualitativa cuáles son estas tecnologías que estamos utilizando en la producción de energía, pero por diversas etapas de su ciclo vital, es decir, en las etapas de fabricación, de construcción, de operación. Comenzando del carbono, que tenemos acá en la izquierda, el petróleo, gas natural, nuclear,
eólica. La solar no está, pero está más o menos en el punto intermedio por acá. Sea lo que sea, en las diferentes etapas, las tecnologías actualmente utilizadas, convencionales, son las que más CO2 producen en sus diferentes etapas. Y las que menos producen son especialmente la eólica y solar. Entonces, cuando hablamos de esta aspiración global de transición energética, ir de un tipo de tecnologías altamente emisoras de CO2 a otra de menor emisión de CO2, lo que estamos haciendo es pretendemos migrar de estas tecnologías más bien a estas otras. Bien, entonces, con toda esta introducción y recordatorios, cedo la palabra a mi colega Aurora, que nos hará algunos apuntes sobre las características de la transición. Característica. Observado o consumo de energia a partir de fontes de El consumo de energía a partir de fuentes de combustibles fósiles es una de las causas de las emisiones de gases. Y por eso los cambios climáticos. Esto hace que do uso das fontes energéticas. Para isso, o homem vem se sentando à mesa. Por esto, Há certo tempo. Disculpen, pero no está la traducción del portugués al italiano. Estoy intentando llegar. Ou melhor, é a COP28, realizada em Dubai em 2023. En Dubái, en el 2023. Foram feitos os balanços gerais, mundiais, daquilo que se Los balances para se atender o Acordo de Paris, na diminuição en el Acuerdo de París, en el uso de energías fósiles das mudanças climáticas. y, consecuentemente, los cambios climáticos. Foi enfatizado a necessidade En esta reunión se enfatizó la necesidad de una transición para trás, desde los combustibles fósiles para atrás, de forma justa, ordenada, de manera justa, ordenada, equitativa, ainda nesta acelerando com o en esta década crucial, con el objetivo de alcanzar até 2000 cero emisión hasta el 2015, põe a ciência. de acuerdo con lo que propone la ciencia. A necessidade de uma transição energética Se reconoce la necesidad de una transición energética justa, entendida como un proceso de transformación productiva consideração o valor, as que tenga en consideración sociais, los valores de las dimensiones económicas, sociales, a ambientales, da observância la necesidad de observar los principios da justiça conduce a la promoción de la justicia social y climática, equitativo à energia al acceso equitativo e à garantia a la energía limpia y la garantía de la inclusión social de las comunidades originarias. nesta concepção. En esta concepción, Para ficar la atención tiene que ser dada modelos de para que no sean impuestos, para que estos modelos de transición energética sean impuestos con predominación de fines transições, que reducen injusticias, desigualdades posição de poder y imposición de poder, reproduzem injustiças, desigualdades e imposição de poder, pondo em risco o contexto cultural e socioambiental
das comunidades locais. Para que isso não ocorra, Entonces, la transición energética es fundamental y debe pasar por procesos transparentes de toma de decisiones que garanticen los mecanismos necesarios para promover la participación efectiva y la implicación de todos en la toma de decisiones y la formulación de políticas. isso significa que os atores mais impactados Entonces, esto significa que los actores más afectados localmente por las políticas energéticas son los que deben desempeñar un papel protagonista en los debates y deben ser incluidos en los procesos de toma de decisiones. A Argentina é uma grande produtora. Aquí vemos un ejemplo. Lítio é metal que desponta. Argentina es un gran país de producción de litio. El litio es un metal que es importante para la transición energética, porque, por supuesto, en las baterías permite el mantenimiento de la energía tanto limpia como no. Las baterías eléctricas son baterías que ven el litio como elemento fundamental. Entonces, es imposible no considerar el litio dentro de esta transición. Grandes áreas de extração. Pero esto luego afecta negativamente las comunidades que viven en estas grandes zonas de extracción de este metal. También Brasil, por ejemplo, cuando se habla de transición energética, se habla del empleo de energía hídrica. Y cuando grandes regiones ven grandes inundaciones, es un problema. Que vivem ali nesta região. Y el impacto económico sobre las poblaciones locales es un impacto muy negativo. Incluindo os povos originários, é que vai garantir as Entonces, la participación efectiva de los grupos sociales, incluidos los pueblos indígenas, garantizará que las políticas de transición energética estén alineadas con los objetivos de sostenibilidad medioambiental, en particular el ODS 7 sobre energía limpia y asequible y el ODS 13 sobre la acción contra el cambio climático, y promuevan la equidad y la justicia social. Otro reto al que hay que hacer frente en la transición energética es la posibilidad del greenwashing, es decir, presentar una alternativa energética con la imagen de responsabilidad medioambiental, mientras se mantienen prácticas que no son sostenibles. Hay regiones en Brasil que se encuentran en una situación en la que se extrae un carbono verde menos impactante con respecto a otros combustibles del petróleo, pero que causa muchos problemas sociales de salud pública. Por fim, acrescenta-se que é preciso avançar em direção à implantação de políticas públicas voltadas à transição Entonces, energética. estas políticas públicas son fundamentales para esta transición energética y es fundamental que estas políticas vean el protagonismo social de las comunidades locales. Y es importante que se asegure un empleo sostenible de los recursos naturales. Los derechos de los pueblos originarios se tienen que respetar y es importante que estos pueblos participen en sus decisiones. Es importante también garantizar la accesibilidad a la energía limpia y de calidad, sin descuidar la educación medioambiental integral de los ciudadanos, llevando a la sociedad a incorporar en su pensamiento la noción de uso racional de energía y a reconocer que una vida digna también es posible con menores necesidades energéticas. A
En este contexto podemos vislumbrar la aportación que el nuevo paradigma que supone la sostenibilidad racional hace a la transición energética justa, que solo se logrará si existe colaboración entre las ciencias naturales, sociales y humanas, con la intención de buscar un planeta más sostenible y digno para las generaciones futuras a través del diálogo. Para as futuras gerações. Assim, consideramos que a sustentabilidade Más sostenible y digno para las generaciones futuras. Por lo tanto, consideramos que la sostenibilidad relacional puede ser una contribución para crear una transición energética con justicia social y ambiental. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Miguel, a Aurora, por sus ponencias y abrimos este espacio de diálogo, ¿sí? No sé si querés decir algo antes, primero Lucas, o abrimos el micrófono. Intanto penso che abbiate sentito l'applauso. Che testimonia dell'accoglienza del tema da parte di Castel Gandolfo. Pienso que han escuchado el aplauso que testimonia la acogida del tema por parte de Castel Gandolfo de Roma. No sé si queremos comenzar esta vez desde aquí, si hay alguna pregunta, o bien desde el Zoom. Si hay alguien que está conectado por Zoom que quiera realizar una pregunta, es bienvenido. Si no, pregunto aquí a la sala, a ver si aquí hay preguntas. Están un poco tímidos aquí en Castel Gandolfo. Le faccio io un paio di domande. Mentre Castel Gandolfo... Si no, hago yo algunas preguntas en tanto que Castel Gandolfo va animándose. Las preguntas son 3 en verdad, pero quizás ustedes son 2, divídanselas equitativamente. Una es si piensan que la eficiencia energética pueda tener un rol dado que antes de producir energía tenemos que pensar en cómo no malgastarla. La segunda pregunta es algo muy debatido hoy a nivel de Unión Europea y se refiere a la energía nuclear. Hay un gran debate respecto al uso, las ventajas y las desventajas de la energía nuclear. La tercera pregunta se refiere a la inteligencia artificial. Hoy se piensa que las grandes computadoras que alimentarán a la energía artificial consumirán muchísima energía y quizás en un decenio los grandes actores del cálculo, los grandes actores de Internet, monopolizarán la energía en desmedro de comunidades rurales, comunidades que no tendrán más acceso a energía porque se monopolizará por los grandes actores de la inteligencia artificial. Entonces, respecto a estos 3 temas, no sé si quieren comentar. Bien, el tema de eficiencia energética es correcta la apreciación, Luca. En principio, tenemos que revisar lo que tenemos acá dentro. No es necesario en muchos casos ampliar más o incrementar más instalaciones si no miramos qué tan eficientes somos, si no estudiamos, analizamos y corregimos las ineficiencias, las pérdidas que solemos tener
Y esto va desde una industria hasta un domicilio simplemente, ¿no? Son varios los estudios que demuestran que con solamente ser más eficientes y también más inteligentes, porque hay que saber a qué hora podemos usar algunas veces la energía, entonces la reducción de la potencia que se requiere en un sistema cae en forma significativa. Sí, es cierto, la eficiencia energética es una tarea y es casi una responsabilidad de todos. Sobre la energía nuclear es un tema efectivamente muy polémico, en especial en Europa. Y claro, las mayores observaciones que se tenía y aún se tiene a la energía nuclear está ligado al tema de seguridad. Seguridad del riesgo que significa una instalación nuclear. Y claro, el camino que se ha hecho ha sido más bien desactivar, ¿no? Disminuir la participación de la energía nuclear. Y hay algunos países en los cuales la participación de la energía nuclear es muy alta, como en Francia, por ejemplo, es altísimo. Y disminuir esto realmente es muy costoso. Entonces, sí es un tema, no voy a dar una opinión definitiva, reconozco que es muy debatido, pero su observación más que todo está ligado al tema de seguridad y también las amenazas que pueden surgir de grupos terroristas o lo que sea sobre las instalaciones nucleares. Y dando respuesta a la tercera pregunta sobre inteligencia artificial, hago el comentario que en Estados Unidos se está reactivando algunas usinas nucleares para atender simplemente los servidores de la inteligencia artificial, los servidores que trabajan con inteligencia artificial. Es decir, que no está ligado al sistema. Al sistema me refiero al sistema interconectado que atiende a las naciones, industrias. No, es una especie de sistema aislado, únicamente destinado a ese fin. Entonces, este sí es un abordaje que se está haciendo, ¿no? Y efectivamente, los servidores para inteligencia artificial demandarán tanta energía que también se están vislumbrando posibilidades de almacenamiento específico, destinado, ¿no? Y aquí surge, pero algunos temas, como ya apuntó Aurora, el tema, por ejemplo, del litio, baterías de litio, que tengan capacidad para atender estos requerimientos. No estoy dando unas respuestas muy contundentes, Luca, tan solo ampliando las observaciones, pero efectivamente son temas que requieren más análisis y reflexión. Somente dois pontos. O primeiro é que não existem fuentes energéticas 100%. Solamente dos cosas. La primera es que no existen fuentes energéticas 100% limpias. A energia nuclear, embora seja apontada como energia limpa, la energía nuclear, como apontou Miguel, aun si es considerada energía limpia, además del problema de la seguridad, tenemos también el aspecto de la extracción del uranio, que causa un impacto local. También los residuos que genera esta extracción son residuos, y también los residuos que vienen de la producción. Por lo tanto, no es posible decir que esto sea 100% limpia, como ninguna otra. Este es un aspecto que debe ser considerado cuando hablamos de cuál es la mejor energía. Respecto a la utilización solo para la inteligencia artificial, pienso que cada momento de la historia, en cada momento de la historia tenemos una situación nueva. Hoy tenemos la inteligencia artificial. Si pensamos en la revolución industrial, la demanda energética era para mover las industrias. Y esto era lo más importante en esa época. Hoy pensamos que sea la inteligencia artificial. Por lo tanto,
destinamos esta energía a la energía artificial, pero nunca podemos dejar de pensar en la equidad de la utilización de la energía. Esto es muy importante, porque es inconcebible. En África, por ejemplo, las mujeres tienen que caminar kilómetros y kilómetros para poder juntar leña, para hacer el fuego, para calentar el agua, para ducharse, mientras que en los países ricos se gastan millares y millares para cuestiones de energía. Entonces tenemos que considerar todos estos elementos en esta situación actual. Aquí una pregunta de Vincenzo Ciocci, en italiano, pero bueno, la tradujeron acá, me hicieron esta ayuda. Quisiera preguntar qué se puede hacer cuando se quiere utilizar una fuente de energía renovable, pero no se logra alcanzar un acuerdo con las poblaciones locales. Sí, a ver, estoy tratando de entender la pregunta. Supongo que se refiere a lo que llamamos un autoproductor, es decir, una persona, una vivienda que produce su propia energía, aquella que va a requerir, y lograr satisfacer el 100% de su necesidad energética no siempre es posible, no por razones técnicas, porque se lograría, sino más bien por problemas técnicos y a veces regulatorios y económicos. Porque claro, si imagínense que cada uno producimos nuestra propia energía, ya no requiere la empresa, digamos, una cierta, por lo menos algunas horas, ¿no? Entonces, y ahí se van generando algunos problemas y de reconocimiento del precio de la energía en diferentes horas, porque el precio de la energía varía de acuerdo en especial si dependemos de fuentes renovables, varía. Hay algunas horas que son más bajos el precio de la energía, otras veces más altas, o aún dependiendo de un sistema totalmente térmico, digamos, el ingreso de nuevas energías significa un costo mayor. Entonces, hay temas remunerativos o reconocimientos que van entorpeciendo todo esto. Finalmente, también creo entender, de acuerdo a la pregunta, esta vinculación con la comunidad, con el medio que supongo rodea. Y esto puede ser interpretado desde algunos puntos de vista. Por ejemplo, si la comunidad no está de acuerdo con el emplazamiento de una determinada instalación, que con frecuencia ocurre, pero en sitios donde el uso del suelo tiene alto valor. Si estamos utilizando un suelo, por ejemplo, para agricultura y es muy importante para la comunidad, ellos no están muy de acuerdo de eliminar su cultivo para poner, por ejemplo, paneles solares, ¿no? O sacrificar un bosque que de repente tiene algún valor o una importancia turística o también de religiosidad, cortar todo aquello para instalar paneles, por ejemplo, fotovoltaicos, eso tampoco va a ser permitido por una comunidad. Entonces sí, se presentan a veces algunas confrontaciones, conflictos de interés que son puntuales y hay que abordarlos, ¿no? La propuesta que hablábamos con Aurora en esta ocasión es hacer encaminar esta transición energética también con un sentido de justicia social. No solamente ambiental, que eso sí seguramente vamos a ir logrando, sino incorporar lo social también. Tenemos que conversar, tenemos que dialogar. Sí. No, le agradecemos. Por esto quería también comentar que ayer en la sede Córdoba tuvimos la posibilidad también de tener una mesa redonda guiada por el profesor Miguel,
Delgado sobre justamente las energías renovables, esta sostenibilidad energética, y también tuvimos la posibilidad, digamos, de dialogar con el profesor Ariel Rochi, que venía de la Sociedad Argentina de Hidrógeno, con el cual también se estuvieron evaluando, ¿verdad?, estas cosas, ¿no? Porque, como decía Aurora, no todas las energías son 100% limpias, ¿no? Y aún estos nuevos desarrollos, como es el hidrógeno verde, también tienen sus problemas, digamos, ambientales en cuanto al uso del agua, en cuanto a las baterías de litio, bueno, algunas otras cosas, ¿no?, que quizás también, bueno, habrá que ir evaluando, ¿no?, para ver cómo podemos realmente encontrar un uso energético que sea 100% sostenible, ¿no? Sí, gran experto. si puedo hacer una pregunta. Recién, Miguel, dijiste justicia social. Las energías fósiles están en manos de pocos, de poderosos, y creemos que se corre el riesgo que las energías renovables queden en manos de pocos que nuevamente tengan el poder del mundo. Entonces, ustedes ven el desarrollo, sobre todo de comunidades energéticas, de energía limpia, distribuida, de manera que esto sea lo más equitativo y que pueda llegar a muchos, a todos, en lo posible. Pero no con energías sucias, sino con energías limpias. Bom, o uso dos combustíveis fósseis, acho que não é acabar. El uso de los combustibles fósiles. No entanto, há necessidade do uso dessas energias limpas. Necesitamos el uso de las energías limpias. O como se ha dicho, los combustibles fósiles están en manos de pocos, pero esta necesidad, otras formas de energías que llamamos limpias. Eles têm potencial para energias limpas grandioso, por conta dos nossos ventos, da nossa luminosidade, da nossa condição hídrica. No entanto, nesses últimos tempos, também foi a região onde mais se prospectou a presença de petróleo e outros combustíveis fósseis. Então, nós vemos que, mesmo falando em transição energética, em busca de uso de energia limpa, não se deixou de buscar fontes novas para a energia fóssil. E isso, eu acredito que ainda vamos demorar algum tempo para que essa transição justa aconteça. Mas que vai acontecer é uma necessidade, porque nós estamos vivenciando todo o problema ambiental causado pelo uso das energias fósseis. E vai passar a ser uma necessidade de sobrevivência no planeta. Es necesaria entonces una transición medioambiental. Eu acredito que num futuro, A pesar de que, por supuesto, será necesario mucho tiempo, esta transición es fundamental. vai acontecer. A lo mejor no como se imaginan las Naciones Unidas, pero el tiempo sí que va a ser necesario. La verdad que bueno, se ve que es un tema que está suscitando mucho interés. Hay dos personas en el chat que quieren intervenir. Yo lo que les diría es que justamente por razones de tiempo les pedimos que sean breves,
¿sí? Saludamos acá a nuestro gran amigo Juan de la Riva, de España. Capaz que vos vas a hablar en español directamente, ¿verdad, Juan? Espérate que... No sé quién le da la... Hola, buenas tardes, buenos días. Saludos, María Flor, Luca. Muchas gracias por la oportunidad de conectarme online. No he podido viajar a Castel Gandolfo. Mirad, no sé si es tanto una pregunta como compartir una experiencia o una inquietud. Y va al hilo tanto de lo que se ha dicho antes respecto del glifosato, que se hacía una pregunta, como ahora de la energía. Y es que me parece importante en un contexto como este, en el que estamos personas de realidades y de países muy distintos, que no debemos perder de vista el principio de responsabilidad diferenciada. Es decir, en el contexto de la crisis socioambiental, ni todos los países, ni todas las sociedades, ni todos los territorios dentro incluso de un país europeo tienen la misma responsabilidad, porque ni han tenido las mismas, ni han generado las mismas problemáticas, ni tienen las mismas posibilidades de avanzar rápidamente o de forma, digamos, inmediata en un cambio. Lo digo porque alguien ha compartido en el chat un informe sobre el glifosato. España es con mucho el primer país consumidor de glifosato. Se hablaba de Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido resoluciones judiciales contra Monsanto, pero solo en algunos lugares está prohibido. En Europa no está prohibido. Se ha aprobado hace 10 meses una moratoria de 10 años y lo que hay es muchas restricciones en determinados países, pero, sin embargo, el uso es tremendo y los problemas de contaminación del agua superficial y subterránea son importantísimos. Y en este sentido, a mí me parece que formas de agricultura ecológica se están demostrando eficaces. Además, en muchos casos, son formas de agricultura que rescatan formas de relación anteriores de la agricultura anterior a los grandes cambios actuales. Es decir, que estaban más conectadas con la realidad natural, con el ecosistema agrario o agrosilvopastoril. Igualmente, en el caso de la energía, yo estoy involucrado en iniciativas de energías renovables. España es, en cambio, un gran productor de energías renovables y la región en la que yo vivo todavía más. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que se está haciendo de cualquier manera, impactando fuertemente el ambiente y también a las sociedades. En este sentido, me parece importante la formación y la información. Muchas veces la falta de consenso con los agentes locales para la definición de estrategias muchas veces es una cuestión de desinformación y, por lo tanto, tiene que acompañar a la participación. Información, formación previa a la participación. Y no nos olvidemos, hay muchos intereses económicos que están controlando, por ejemplo, en la comunidad autónoma de Aragón, donde yo vivo, intereses económicos espurios, iniciativas enormes que van mucho más allá de lo racional y con un fuerte impacto. Solo quería poner sobre la mesa, y si están de acuerdo los panelistas, estas tres expresiones: responsabilidad diferenciada, formación, información unida a participación. Gracias.
Sí, el tema de responsabilidad diferenciada se aplica. Es un principio en realidad, ¿no? Un principio rector que se está aplicando en diversos ámbitos. Y sí, esto bajo la lógica también de llamar la atención de que todos tenemos un pedazo de la torta, ¿no? En nuestras manos, algunos más grandes, otros más chicos, pero todos tenemos algo. Sí, está bien. Pero también podría entenderse como que aquel que tiene mayor responsabilidad, está tratando de corresponsabilizar al menor, que a veces su participación es muy pequeña, es ínfima, casi despreciable, ¿no? Sí, es un principio rector que está bien, hay que tenerlo presente, pero con algunas precauciones, me parece, y dependiendo del caso. Sobre lo que apuntabas, el desarrollo de las renovables, has indicado un par de conceptos, formación e información, que sí, efectivamente, estos son elementos que deben estar presentes no tan solo en el promotor y en la autoridad, sino fundamentalmente en aquel propietario, aquel dueño propietario de la tierra, aquella comunidad preexistente, ¿no? En algunos lados no solamente se utiliza la información, la formación, sino también el concepto de consulta previa. Es decir, no solamente tienen que estar informados, formados, sino tiene que dar la comunidad el medio humano tiene que dar la autorización más, ¿no? Entonces, sí, son elementos que hay que tenerlos, hay que manejarlos, pero de repente hasta este tercer concepto más se incorpora, la consulta previa. Muchas gracias. No sé si tenemos todavía algún minutito como para darle la palabra a Sandra Bugliaioni. ¿Te parece, Luca? Y después con esto concluimos. Assolutamente sí. Sí, perfectamente. Tenemos algunos minutos para Sandra también. Sí, una domanda molto sintetica. Vale, una pregunta muy sintética, muy rápida. En la última conferencia sobre el clima no ha habido un consenso porque los países en vías de desarrollo, India, en primer lugar, no aceptaban un tratamiento igual con respecto a los demás países desarrollados que ya han utilizado sus cotas de clima, en lo que se refiere al clima. India sobre todo, pero también China y otros países en vías de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Evidentemente, nosotros un poco menos, pero existe este problema, ¿no? Hay algunas cotas que se refieren a la contaminación que han favorecido a lo largo del pasado a los países desarrollados y ahora, sin embargo, los países en vías de desarrollo pues están teniendo problemas porque no se les garantiza la misma cantidad de cota de contaminación. ¿Qué opináis? Eu penso que consenso jamais se chegar Creo que el consenso e lutam por elas. Entendo que é importante perceber que es fundamental. Se tiene que luchar por el consenso. quando falamos de energia, Es un derecho de todos. não é possível que ela seja detida somente para aqueles que podem pagar. Por isso se fala de energia. Por supuesto, no solo tenemos que ir hacia una posesión de una mayor contaminación. Tenemos que llegar a un consenso que es necesario. El consenso es un derecho que todos tienen. Todos tenemos la posibilidad de llegar a un consenso. Lo siento, estamos teniendo problemas técnicos con la traducción. También para los países más pobres se tiene que llegar a un consenso. Pautamos as nossas necessidades pelo poder econômico e não por aquilo que é Desafortunadamente, do homem
Desafortunadamente, no hemos cumplido un derecho del ser humano. Luca. Creo que ha sido un momento muy rico, ¿verdad?, de intercambio. Quedará todavía para seguir profundizando, ¿no? Así como en los otros temas, y que bueno, que realmente esta sostenibilidad relacional se va construyendo también a partir de estos problemas, de estas situaciones enfrentadas también colectivamente desde las distintas miradas. Si Luca no tiene más nada que decirnos, nos saludamos. Buena mañana para nosotros. Continuamos de tarde y ahora después con otras actividades, y nos encontramos con ustedes, con la sede de Castel Gandolfo, mañana en la mañana nuestra. Grazie infinite. Ok. Gracias. Aquí hay un gran entusiasmo y este aplauso es un aplauso totalmente para vosotros.